Nada, pues en pocos días comienza el Giro de Italia 2023 y atención, porque en el vídeo de hoy vamos a hablar de la preparación física que ha seguido tanto Remco Evenepoel como Primož Roglič para llegar al 100% al inicio del Giro. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los entrenamientos que han seguido tanto Primož Roglič como Remco Evenepoel para llegar a su mejor versión el próximo sábado que comienza el Giro de Italia. Y entre, muchos datos que vamos a analizar, un dato muy curioso que a mí me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído en una entrevista exclusiva que le han hecho esta mañana a Remco Evenepoel, era cuando el campeón del mundo hablaba que, en estos últimos meses que han preparado tanto Roglič y Remco, pues el Giro, hubo un lapso de 2 semanas donde Primož y Remco estaban entrenando en el mismo sitio, durmiendo en el mismo hotel, comiendo en el mismo restaurante del hotel y cada día se veían al menos 1 o 2 veces cuando salían a entrenar. De hecho, en más de 2 semanas, durmiendo en el mismo hotel, entrenando en las mismas carreteras, tan solo se hablaron unos 5 minutos, ya que dice Remco que todo lo que tiene que hablar con Primož Roglič lo va a hablar en la carretera italiana a partir del próximo sábado, que es cuando comienza el Giro de Italia. Un Remco Evenepoel que hoy ha puesto punto y final a su preparación en la costa de Alicante, en Denia, hacía hoy esta mañana un entreno de 40 kilómetros rodando ya antes de viajar al inicio, a la partenza del Giro de Italia, que va a ser el próximo sábado, así que vamos a desglosar, sí, esta es la mejor palabra, vamos a desglosar, a analizar a fondo cómo ha preparado Roglič y Remco, los dos grandes favoritos del Giro, la Corsa Rosa 2023. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues cuando hablamos de Giro de Italia 2023 es imposible no poner el nombre de Remco Evenepoel y de Primož Roglič encima de la mesa, los dos grandes favoritos. Atención, porque mañana se va a venir el vídeo de la previa de los 5 favoritos que hará el Giro de Italia, pero hoy nos vamos a centrar en cómo han entrenado Primož Roglič y Remco Evenepoel para llegar a su mejor versión a este Giro de Italia 2023. Los dos corredores se han exprimido al 100%, han hecho diferentes concentraciones en altura que ahora vamos a comentar dónde han sido y cómo las han hecho, acompañados de quién. Un Remco, por ejemplo, que ha preferido entrenar mucho más solo, ahora lo vamos a hablar, a nivel mucho más individual, más apartado de sus compañeros de equipo, más en solitario, mientras Roglič en todo momento pues se ha visto arropado de sus compañeros, ha preferido competir menos, hacer más concentraciones en altura y sobre todo en estas concentraciones en altura donde ha hecho trabajo específico para llegar al 100%, siempre ha querido estar arropado de sus compañeros que le van a acompañar, valga la redundancia, a la próxima Corsa Rosa del próximo sábado. Vamos a ir por partes. Yo creo que lo más fácil es primero hablar de uno y luego contraponerlo con la preparación del otro, así que, por cortesía yo comenzaría hablando del campeón del mundo, de Remco Evenepoel, que para simplificarlo un poquito, podríamos decir que el belga ha preparado este Giro de Italia en 5 grandes bloques de carga, 5 grandes bloques de carga. Ahora los vamos a ir analizando uno por uno. Un Remco que, como os decía, ha preferido entrenar más en solitario y poco acompañado de sus compañeros, y en primer lugar, pues podríamos decir que hace un par 3 de meses empezó la preparación, la conciencia de Remco Evenepoel cara el Giro de Italia que va a comenzar el próximo sábado, y comenzaba mediante una concentración en altura de 15 días en el Teide. Esto era poco antes de la Volta Ciclista a Cataluña. Remco ya hacía una gran concentración en altura en el Teide, de 15 días para ser exactos, donde básicamente ahí lo que priorizaba era el volumen. Quería hacer mucha base. Al final el Giro de Italia es una carrera fundista donde tener mucha resistencia es súper importante, y en este primer bloque de entrenamiento, pensando en el Giro, en el Teide construyó una gran base, unos grandes cimientos donde poco a poco pues iré, ya os digo, construyendo pisos de más calidad. Esta primera base fue un entrenamiento, como os digo, de 15 días en el Teide, donde ya empezó a mostrar indicios de su gran nivel, donde batió el récord del Teide, el volcán donde están entrenando siempre todos los ciclistas. Ahí se marcó un tiempazo, bajando el tiempo de 3 minutos que tenía Christopher Froome. Por lo tanto, nos moco de pavo el tiempazo que se marcó ya hace un par de meses Remco Evenepoel en esta primera concentración, donde priorizó bastante el volumen. Se llevó a cabo, como estáis viendo aquí, tiradas importantes de más de 160 kilómetros, tiradas de 180 kilómetros con 4.500 metros positivos. Una gran base hizo en este primer bloque de entrenamiento Remco Evenepoel. Luego, cuando construyó estos enormes cimientos de los que estamos hablando cara al Giro de Italia, empezó ya con
con más calidad. Y el segundo gran bloque de entrenamiento de estos 5 que ha construido Remco para preparar el Giro fue la Volta Ciclista a Cataluña. Quería intensidad, había hecho volumen en el Teide, el segundo bloque era correr la Volta a Cataluña, donde quería medirse con sus rivales y quería también, pues, ya os digo, competición, ritmo de carrera en las patas, y lo hizo de maravilla. Quedó segundo de la general en una carrera como era la Volta a Cataluña, 7 días de competición que le dieron, ya os digo, mucho ritmo en las piernas, quemando carbonilla, como se dice en el argot ciclista, y fue segundo, ya os digo, 2 etapas, estuvo muy cerca de Primo Roglic, estuvo a un gran nivel. Bueno, ya llevaba 2 bloques de entrenamiento de Remco Evenepoel cara al Giro de Italia, pero para nada aquí terminaba su preparación física, sino que tan solo terminar la Volta Ciclista a Cataluña se marchaba a su residencia que tiene en Bélgica, recuperaba unos días, es importante. Y bueno, los que montéis en bici lo sabréis, tanto, ya os digo, entrenar duro como descansar y asimilar es algo importante. Estuvo unos pocos días en Bélgica y cuando recuperó del esfuerzo de la Volta Ciclista a Cataluña, se marchó nuevamente a Canarias, al Teide, para llevar a cabo un tercer bloque de carga de entrenamientos duros para mejorar su forma cara al Giro de Italia. En esta tercer bloque de Remco Evenepoel se marchaba nuevamente al Teide, como lo había hecho ya hacía un par de semanas, donde se iba en total 21 días, atención, 21 días Remco Evenepoel, esta vez acompañado de unos cuantos gregarios que van a correr con él en el Giro de Italia. Yo creo, no sé si porque le apetecía, porque es un ciclista que, como os digo, le gusta entrenar a su bola, a su aire, pero como ha estado, ya os digo, 21 días entrenando en el Teide, seguramente tantos días seguidos, prácticamente son 3 semanas prácticamente, pues quizás psicológicamente le iba bien tener algún compañero, algún amigo, como fueron Van Wilder, Serri, fueron 2 compañeros. Quizás había más gente, al final no soy parte del equipo Soudal Quick-Step y esta información pues la he ido indagando a través de Strava, redes sociales, artículos de páginas ciclistas, he ido, ya os digo, cogiendo una pieza de aquí y otra pieza de ahí. Al final no tengo los datos de Remco ni del Quick-Step, pero ahí estaban, por supuesto, Remco en este tercer bloque de entrenamiento cara al Giro, estaba Remco, Van Wilder y Serri, estaban, por supuesto. Cada uno después, cuando suben los puertos, hacen su trabajo específico, y aunque salgan juntos del hotel, pues a veces uno hace un entrenamiento algo diferente que el otro. Los puertos los hacen normalmente cada uno su bola cuando tienen que hacer series, pero en este segundo entrenamiento en el Teide de Remco, de 21 días, como estábamos hablando, ahí estaban Van Wilder, que va a ser una pieza clave para Remco en el próximo Giro de Italia, y también Peter Serri. 21 días en el Teide, reventando comps, me imagino, no tengo sus datos, pero que haciendo muchísimas series, y después de este tercer bloque de entrenamiento de Remco para el Giro de Italia, venía el cuarto bloque de entrenamiento, que era la Lieja-Bastogne-Lieja, el último día de competición de Remco Evenepoel antes del Giro de Italia. Una puesta a punto para el Giro, pero también un momento para ver cómo se traducían todos estos entrenamientos y días de competición que llevaban las piernas, y el resultado fue extraordinario. En los 258 kilómetros de Lieja, una carrera que también le iba a aportar fondo y también chispa de velocidad, pues ganó sin bajarse del autobús Remco Evenepoel. Yo diría que uno de los titulares fue que Remco ganó en la Lieja-Bastogne-Lieja soltando a Tom Pidcock, que fue segundo, sin atacarle. Es decir, esto habla maravillas del nivel físico que traía Remco Evenepoel a la Lieja-Bastogne-Lieja pocas semanas antes del Giro de Italia. Pero claro, viendo el resultado de Remco en la Lieja, bueno, ahora vemos por qué estaba tan fuerte. Venía de 2 concentraciones en el Teide, de muchos días entrenando duro, pero es que la forma que trajo Remco a la Lieja no va a ser el producto final del Remco que vamos a ver en el Giro de Italia, porque después de la Lieja-Bastogne-Lieja descansó un par o 3 de días y se marchó a España, al sur de Alicante, a la costa de Alicante, donde él vive en Alicante. Esto lo he descubierto hoy, indagando sobre Remco. Vive cerca, no sé si en Denia o cerca de Denia, en la costa de Alicante, vive Remco Evenepoel, tiene ahí su residencia, pero después de la Lieja se marchó a Alicante, a la costa de Alicante, donde ahí hay un centro que se llama Sincrosfera, que es un centro que es una especie de hotel de alto rendimiento, propiedad de un exciclista que creo que es de Kolovnev, donde hay cámaras que se llaman hiperbáricas, donde puedes simular que estás a mucha altura. Por lo tanto, en el ciclismo siempre hay un lema que es:
duerme a altura y entrena a baja altura, por lo tanto Remco después de la Lieja ha hecho una pequeña concentración en Denia, cerca de su casa, de 9 días, donde ha estado hospedado en este centro de alto rendimiento, también barra hotel, como es el centro Sincrosfera, durmiendo en las habitaciones de este centro, simulando mucha altura en estas cámaras que creo que se llaman hiperbáricas, y luego entrenando duro en los puertos de la costa de Alicante, haciendo, ya os digo, en las últimas series, la última intensidad y la última carga de volumen antes del Giro de Italia, tratando de todavía afilar un poquito más la condición física que trajo en la Lieja-Bastogne-Lieja. Impresionante, básicamente impresionante el trabajo que ha llevado a cabo Remco para llegar a su 100% en este Giro de Italia. La de Primo Roglic ha sido bastante diferente, ha competido bastante menos Primo Roglic, ahora vamos a analizar su preparación física, ha entrenado muchísimo, ha hecho mucho entrenamiento, muchas concentraciones en altura, pero competición ha llevado a cabo poca, también por culpa de una lesión que sufrió a final de año, tuvo una operación Primo Roglic, le operaron del hombro a finales del mes de diciembre, y no sabía exactamente a principios de año Primo Roglic cuál iba a ser su programa para preparar el Giro de Italia. La cuestión es que Roglic hace 3 de meses se encontraba entrenando en el Teide, haciendo Roglic, salto un momento hacia atrás, si hemos dicho que Remco preparó el Giro en 5 grandes bloques, Primo Roglic ha preparado el Giro en 3 grandes bloques. El primer bloque, una concentración también en altura en el Teide, donde fue la primera concentración del año. Todavía no sabía cuál iba a ser su programa para preparar el Giro de Italia, pero en esta primera concentración en el Teide, donde estuvo entrenando junto con Tratnik, con el propio Jonas Vingegaard, muchos corredores del Jumbo se encontraban ahí, hiciesen Tour o Giro o clásicas, estaba una especie de totum revolutum de corredores del Jumbo entrenando por el Teide, pues se encontró muy bien Primo Roglic. Los entrenadores del Jumbo vieron que, a pesar de que había estado parado prácticamente todo diciembre y parte de enero, el cuerpo estaba reaccionando muy bien, y después de esta primera concentración en el Teide, los números de Roglic fueron brillantes y ya decidieron introducirle en la competición para empezar a construir cara al Giro de Italia, perdón. Así que el primer bloque de preparación de Roglic para el Giro de Italia ha sido una concentración de unos 15 días aproximadamente en el Teide. Luego ha sido un segundo bloque de carreras, donde fueron 3 semanas, donde corrió en primer lugar la Tirreno Adriático, en segundo lugar una semana para recuperar de la Tirreno Adriática, y después Volta Ciclista a Cataluña. Este es el segundo gran bloque de preparación cara al Giro de Italia de Roglic. El primero fue concentración en el Teide, el segundo bloque correr la Volta Ciclista a Cataluña y la Tirreno Adriático, donde en Tirreno ya ganó, además ganó 3 etapas, pero después también ganó la Volta Ciclista a Cataluña, y vimos claramente una mejora a medida que iban pasando los días de competición por parte de Roglic. Y la puesta a punto de Primo Roglic cara al Giro de Italia ha sido una concentración en altura también en el Teide. Después de la Volta Ciclista a Cataluña descansó unos pocos días y se marchó nuevamente a las oficinas de los ciclistas, que es el Teide, donde exactamente es complicado deciros los números exactos de los días en que se ha encontrado en el Teide Roglic, pero por lo que he podido investigar, ha estado unos 25 días en el Teide Primo Roglic después de la Volta Ciclista a Cataluña. Ha estado sobre los días 8 al 27 de abril Roglic entrenando en el Teide juntamente con Sepp Kuss, con Tratnik, con Koeman y con Affini. Quizás había algún corredor más, pero estos estaban seguros, así que una concentración de unos 25 días de Primo Roglic tras la Volta a Cataluña en el Teide para acabar, ya os digo, de afilar la forma y llegar al 100% al Giro de Italia de este próximo sábado. Un Roglic que creo que también va a llegar al 100%, en el Teide ha estado haciendo series de todo tipo de subida, en crono también lo hemos visto entrenando, tiradas muy largas, tiradas más explosivas, y es cierto que quizás le falta una pequeña dosis de competición pocos días antes del Giro, como por ejemplo fue la Lieja para Remco Evenepoel, pero al final Roglic es un corredor que a la mínima, ya estamos acostumbrados, entra en carrera, no le hace falta demasiada competición para coger ritmo de carrera, y quizás es una manera que corra menos Roglic antes del Giro para tratar de combatir esta última semana que a veces pues tiende a ir a menos, así que tratar de que Roglic llegue lo más fresco posible, quitándole días de competición para que en las 3 semanas del Giro esté a un nivel muy alto y no decaiga su forma física, su condición en los últimos días de carrera, como a veces es cierto que suele pasar. Bueno, estas son
las dos maneras como los dos grandes favoritos, que son Remco y Roglic, han decidido preparar el asalto al Giro de Italia. Creo que los dos van a llegar al 100%, además un recorrido que ambos, como vamos a ver mañana en la previa del Giro, les va de maravilla. Y bueno, ¿qué os parece esta preparación física del esloveno y del belga? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos mañana para analizar la previa y los favoritos de este Giro de Italia 2023. Ciao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?